Hola, hoy estamos con Pablo González, que es músico. Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Pablo? Aquí, vamos a tocar un poco. Bien. Ay, muchas gracias, Pablo. Hombre, a vosotros. ¿Cómo fueron tus principios en la música? Ya desde muy pequeño, mis padres eran concertistas de guitarra clásica y, bueno, lo tuve como muy incorporado, ¿no? Lo de la guitarra era... todo era guitarra. Entonces, luego ya, quizás en la adolescencia, ya empecé a decantarme más por la guitarra eléctrica, porque ofrecía más posibilidades de acuerdo a mis gustos musicales del momento. O sea, la música clásica siempre me ha acompañado, siempre me ha gustado, pero claro, cuando uno es adolescente coges influencias diferentes y me decanté finalmente por la guitarra eléctrica. Pero claro, ellos han influido en tu carrera musical. Totalmente, totalmente. A ver, la música es una, hay muchos estilos, pero la música es música. Y todo tiene raíces... cualquier estilo tiene raíces de otro estilo y todo viene de una matriz, digamos. Entonces... Es la matriz que te dieron. Exacto, exacto. ¿Y qué instrumentos tocas? En principio me he especializado en la guitarra, lo intenté con el teclado, pero me costaba mucho. Quizás porque cuando uno se acostumbra, el teclado es diferente, las dos manos tienen una técnica similar, la guitarra es totalmente distinto. Esta mano y esta hacen cosas muy diferentes, quizás por eso, la batería también me costó por eso y decidí seguir con la guitarra porque me era más cómodo y era lo que siempre había tocado. Entonces puedo decir que he fracasado en otros instrumentos. Bueno, fracasado. Bueno, no creo que sea eso. Más bien que has tenido éxitos en otros. Bueno. ¿Y nos podrías hablar de tu obra musical? Sí, bueno, pues actualmente, si quieres empezamos de ahora hacia atrás. Sí, como tú quieras. Actualmente más bien hacemos versiones, tenemos un grupo Abandonados, nos llamamos, hacemos versiones años 80 de rock español y curiosamente tiene mucha aceptación. Y este verano he estado tocando mucho con ellos. Luego aparte tengo un grupo propio que hacemos country, ya son temas míos que me atrevo a cantarlos. Y también un trío de boleros, Tres del Sur, con una chica, Susana Hernández, una cantante muy buena. Y así nos vamos moviendo. Dependemos mucho los músicos de la demanda, ¿no? Un poco... Por ejemplo, hay lugares determinados, un hotel, por ejemplo, no puedes tocar country, o sí puedes tocar, pero no es mucho mejor tocar jazz o boleros. Dependemos mucho de eso, los músicos de directo. Entonces, las actividades que haces relacionadas con la música, Sí. que es el tocar con estos grupos, más o menos, ¿no? Lo que haces. Sí, sí. Y bueno, como sabrás, soy gestor inmobiliario, o sea, la música es aparte, pero es algo que nunca he querido abandonar, pero reconozco que me costaría mucho vivir solamente de la música, que lo he hecho en el pasado. Claro, uno cuando tienes 20 años dices, vivo como sea, pero de lo que me gusta, luego ya va cambiando un poco el chip. Bueno, pero yo creo que lo de los pisos es una cosa temporal, porque lo tuyo va a ser la música en la que vas a triunfar. No se trata de triunfar. O sea, el hecho de subir a un escenario es triunfar. O sea, el hecho de subir a un escenario y hacer lo que te gusta y que luego te paguen por eso es triunfar. Porque tengo un amigo, Marc Quintillà, es un guitarrista bestial. Bueno, ha tocado con Ana Torroja, con Diango. Normalmente es siempre con primeras. Y me decía un día en las reuniones del cole, sus hijas van a un cole súper pijo, el liceo francés, entonces le dicen, ¿pero tú a qué te dedicas? Dice, soy guitarrista.
Entonces le dicen, pero tienes que ser famoso, ¿no? Como diciendo... Claro, para pagar ese colegio. Exacto, o sea, para ser músico estás obligado a tener éxito y eso no tiene por qué ser así. O sea, si tú dices, digo que sé, mi padre es médico y nadie te va a preguntar, ay, es famoso, ¿verdad? No, pero gana dinero. Entonces, si eres músico, lamentablemente se piensa que solamente los músicos famosos pueden vivir de eso y no es así. Bueno, en mi caso tampoco soy un ejemplo porque no vivo de la música. Pero sí que toco con gente que viven exclusivamente de eso y lo han hecho toda la vida. Bueno, tú lo vas alternando. Yo lo voy alternando, pero bueno, es una opción. Quizás si te dedicas solo a la música estás siempre eres muy dependiente a las modas, a las crisis. Ahora, por ejemplo, lo hablábamos antes, ahora el tema musical hay una crisis bestial, pero también un poco a raíz de la tecnología. La tecnología ha influido mucho en el cambio radical que se ha producido en la industria discográfica. No tiene nada que ver a lo que era. Y yo lo he vivido, claro, yo tengo ya cierta edad. Cuando tienes 16 años y empiezas, de esos años, pongamos a finales de los 80, ahora no tiene nada que ver. Nada que Pero ver. todo va cambiando, claro, Todo las va cosas cambiando. no son siempre iguales. Y nos tenemos que adaptar. Entonces, pero este momento es un momento bastante crítico en el tema musical y en España quizás peor aún. Muchos factores han hecho que, fíjate que no hay música en vivo. O los grupos famosos, los solistas famosos que se hicieron una carrera, no están tocando en ninguna parte porque no hay dinero. Para la música se invierte muy poco. Y luego el tema discográfico no tiene nada que ver a lo que era hace 25 años. Bueno, La gente se imagino descarga que la internet, música, exacto, claro. la gente se descarga, las discográficas cerraron la mayoría, fue un caos. Antes, claro, acuérdate, el cassette, nosotros primero grabábamos de vinilo grabábamos a cassette, ya pirateábamos, pero no era la misma calidad, la calidad bajaba muchísimo. Luego salió el CD, y seguimos haciendo y era peor todavía, porque de CD a cassette se perdía muchísimo. Bueno, y luego los cassettes se desenrollaban. Exacto, era un y cada caos. vez se veían peor. Pero luego ya cuando se pudo grabar digitalmente, ese fue la ruptura, digamos, con la vieja escuela. Esa fue la verdadera ruptura. El hecho de tú poder gratis obtener música con una calidad digital mató la industria discográfica absolutamente. Bueno, ahora cambió. En cierto modo mató la industria tradicional y la cambió por algo totalmente distinto. Y pero claro, hay que habituarse, o sea, todo es así. No ha muerto la música, pero sí ha muerto el negocio musical como lo entendíamos hace 25 años. Esa es la gran Claro, a lo diferencia. mejor el que se ha muerto es el que ganaba dinero a costa de los músicos. Sí, también, pero los músicos nos beneficiábamos por eso. Ya. O sea, si tú... era una forma totalmente diferente. Tú mandabas la maqueta y sonaba la flauta y una discográfica se la jugaba por ese proyecto, pues se beneficiaba y tú también. Invertía mucho dinero y así muchos grupos sobrevivían. Acuérdate, en los años 80, 90, había montones de grupos y todos hacían unas giras bestiales y ahora se acabó. Ahora manda mucho la tele y que puedas meter un gol por internet. Por ejemplo, Pablo Alborán hizo un temazo. Pero bueno, la suerte de este chico suerte pasa una cada... Sí, eso quiero decir. O sea, es suerte y talento. Pero que pega está esa en canción. el sitio Pega esa adecuado, en el canción, momento tiene adecuado. millones de visitas. Entonces, claro, una discográfica dirá, jolín, con esta promoción, ya se ha hecho toda la promoción, no tengo que gastar nada. Y entonces puedes coger discográfica incluso. Es algo que antes hubiera sido inaudito. Tú tocando en bares pequeños jamás podías tener una difusión así de millones de visitas. Esa es la gran diferencia. Sí. ¿Y tú normalmente tocas canciones tuyas o de otros? Bueno, últimamente, si quieres ganarte la vida, no ganarte la vida, pero que te paguen por tocar actualmente, si no eres una primera figura, no. Más vale que te dediques a las versiones, que es lo último que he estado haciendo, y sí, siempre tiene mucha aceptación. Canciones, como comentábamos antes, se está volviendo mucho a los años 80, hacer un grupillo con ese tipo de repertorio te abre muchas puertas de cara
estuvimos ahora con este grupo que decía Abandonados en las fiestas de Sans, estuvimos con Pepsala, con Pepsala del grupo Sau, y, muy bien. y bien, no, muy chulo. O sea, actualmente es más vale, no es por comodidad, ¿no? Es lo que pide la gente. La gente... Y aparte de tocar con esos grupos y tal, tú en solitario haces cosas también. Bueno, lo que te comentaba, el tema country, es un trío en realidad, con dos compañeros más, con trabajo, batería y guitarra, tocamos temas de country míos. Entonces esto, sí, el Chevrolet 56, a mí me gusta sí, mucho. Y es, sí, es muy alegre, es muy... Sí, la canción de la abuela y todo aquello. Sí, ¿Y qué clase de música te gusta a ti personalmente? todo. No me pongo, bueno, menos el reggaetón, que a lo mejor no me entusiasma, pero desde clásico, jazz, música folclórica, a veces escuchas música típica de países que nunca se te hubiera ocurrido y que te llega. Por ejemplo, de Mongolia hace una música bestial, ¿eh? O sea, el folclore mongol es... Lo que pasa es que por la palabra nosotros... ¿Pero suena así como la típica china? No, es más diferente. fuerte. Es más fuerte, tiene un instrumento que no recuerdo ahora el nombre, es una cabeza de caballo que se toca con arco y canta con unas voces muy graves. Es una técnica especial que hace unos graves alucinantes. Yo te lo recomiendo, la música mongola es bestial. Ah, vale, ya lo hablamos luego. ¿Y se podría decir que eres cantautor? Bueno, en cierto modo. A ver, no tengo una voz muy estándar, entonces mis temas country sí me gusta cantarlos, pero no me entusiasma mucho, no te creas. Y de hecho, cuando me toca hacer coros me pierdo, así que... ¿Y cómo ves el panorama de la música actual en España? Pues, como te decía, o sea, si yo tuviera que, bueno, dar consejos, no, o sea, nadie es nadie, ¿no? Para aconsejar a nadie. Pero grupos jóvenes, conozco gente que, veinteañeros que montan su grupo, y a lo mejor algunos piensan que todavía tienen que tirar por la vía tradicional, y todo ha cambiado muchísimo. Mira, me comentaba un amigo que es batería, que actualmente se están grabando muchos discos en pendrive. O sea, tú compras el pendrive, no compras un CD. Ah, claro, como los audiolibros. Exacto, entonces y por todo un poco esto. más de lo que vale el pendrive virgen, pues tienes puedes hacer lo que quieras, te lo vuelves al ordenador, utilizas ese pendrive para otras cosas. Entonces ahora es un formato que es curioso, pero se está utilizando. Me ocupa menos. Exacto. Y quizás es a nivel más modesto, o sea, yo voy por ejemplo con mi grupo, tocamos y luego ponemos una mesa con los pendrive a la venta. ¿Ah, sí? Sí, no, No digo tú, que hay gente que lo está haciendo, pero yo lo voy a hacer, ¿eh? Claro, Me igual que parece- se ponían los discos, pues... Me ha parecido muy buena idea y es más barato. Claro, aparte, con un pendrive de muy poca capacidad, que será Claro, económico. exacto. Entonces haces un montón de copias y lo vendes así. Una presentación, una foto o algo. Sí, hay que adaptarse, todo ha cambiado Hay que evolucionar. y ha cambiado muy rápido. O sea, tal vez el formato de los años 40, del disco de pizarra, las emisoras de radio, es igual al formato de los años 80. En esos 40 años no hubo prácticamente evolución. Sí hubo una mejora en cuanto al soporte y a la calidad del audio, pero es que era lo mismo, era la discográfica, la emisora, el promotor, el productor, y ahora no tiene nada que ver. En muy poco tiempo se ha cambiado muchísimo la forma de entender la música, la forma de entender el negocio musical. Bueno, como todos los negocios. Sí. Tú que estás en la de la inmobiliaria, también lo habrás visto cambiado. Sí, va cambiando. Todo cambia. Sí, todo cambia, pero bueno, quieras o no, la inmobiliaria siempre ha seguido una línea. O sea, independientemente de la crisis... Habrá que subidas y bajadas. Exacto, ahora que del tema inmobiliario, ahora nos estamos escapando un poco del tema musical. El tema inmobiliario, internet, eso es lo que ha marcado el antes y el después. O sea, tú publicas un inmueble y llegas a más gente, pero el negocio musical ha cambiado muchísimo. También porque es más prescindible. O sea, todo el mundo necesita una vivienda, pero no todo el mundo necesita comprar un disco. No, y más si música se puede conseguir en cualquier sitio, en la radio, en la tele, exacto, claro. sí. Y si tú pudieras escoger, ¿qué clase de música te gustaría hacer?
Ahora me encantaría hacer una banda sonora, por ejemplo, porque es algo que no he hecho nunca, pero eso de ver fragmentos y pensar qué tipo de música puedo hacer que encaje ahí, eso me ¿Y tú encantaría. la podrías componer? Exacto, me gustaría componerla. Sí, ¿Tienes formación suficiente como para una cosa así? puede, no, bueno, no lo sé, igual quedaría un churro, Bueno, pero a lo bueno. mejor queda bien. Hombre, yo el disco aquel que me pasaste me gusta mucho. Gracias. Sí, está muy bien. Pero eso es una cosa que no he hecho nunca, por eso es algo, es como un reto que... Pues Aunque, ánimo. sí, aunque fuera un cortometraje o cualquier cosa, si hay alguien que lo esté viendo que tenga alguna idea al Claro. respecto, se puede hacer una colaboración. Ah, qué bien, Pablo. Bueno, pues muchas gracias. A ti, Hasta pronto. muchas gracias.